Hola, hoy hablaremos sobre la completación de espacios métricos. Bueno, pues como sabemos, ¿no? De repente puede haber un espacio métrico que tenga sucesiones de Cauchy, sucesiones que son dignas de tener límite, pero no lo tengan, no que no tengan un límite. Justo, pues esa es la idea. Si nosotros tenemos un espacio con este defecto, pues poder pues ver que este realmente está contenido en otro que sí es completo, en donde sí todas las sucesiones de Cauchy eh, de un espacio pues probablemente más chiquito, pues sí tengan puntos a donde convergen, ¿no? Entonces esto se llama completación de espacios métricos. Esencialmente este proceso que voy a platicarles hoy pues viene descrito en los ejercicios, viene dosificado, ¿no? Cada uno de los pasos que se debe seguir para poder obtener la completación de un espacio métrico. Bueno, ¿qué quiere decir entonces esto de extender un espacio métrico en uno que sea más grande y que sea un espacio métrico completo? Bueno, pues bueno, materialmente pegarle cosas a un espacio métrico para que eh, se vuelva completo no es exactamente el modus operandi de las matemáticas o de los matemáticos, ¿no? Sino en realidad más bien la idea es encajar, digamos, a un espacio métrico que probablemente no es completo en uno que sí lo sea. Pero bueno, al hacer un encaje lo que nosotros queremos es que, bueno, pues que efectivamente lo que obtengamos sea pues una copia del espacio original metida dentro de un espacio que sí es métrico completo, pero también una cosa más, que no sobre demasiado, que no le metamos cosas superfluas, que solo ingresen las cosas estrictamente necesarias. Entonces, bueno, pues revisando rápidamente este concepto de encajar, pues debemos decir, ¿no? Que digamos que un encaje isométrico, pues es una función, ¿no? Digamos, una función f de un espacio métrico xd en un espacio métrico y, digamos, de prima, es un encaje isométrico cuando, pues las cosas medidas, o perdón, las distancias medidas en el conjunto X se preservan al ser enviados los elementos de X al conjunto Y. Esto es que la distancia entre dos puntos X y X' de X pues sea la misma que la distancia, según Y, de f de X a f de X'. A f de X'. Bien. Bueno, una función que tiene esta propiedad necesariamente es inyectiva, que pues, es una cosa que ustedes van a probar en la tarea. Y uh, bueno, esencialmente una función como esta, pues no es prácticamente una inclusión, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque, digamos, la imagen de una función como esta, pues es un espacio métrico que es igualito al espacio dominio. Este, digamos, igualito quiere decir pues que luce de la misma manera, ¿no? Las distancias entre los puntos de un lado son las distancias en el otro lado y además pues tantos puntos tiene el dominio como el contradominio. Digamos que en ese sentido la definición clásica de isometría, ¿no? Digamos, una función f es isometría si cumple lo anterior, es decir, si es encaje isométrico y además es biyectiva. Bueno, como habíamos comentado antes, los encajes isométricos son inyectivos, entonces simplemente es pedirle que además sea suprayectiva, ¿no? Y bien, entonces si nosotros tenemos un espacio X y tenemos digamos, un encaje, digamos, un encaje phi isométrico de X en Y, ¿sale? Pues lo podemos factorizar. Digamos que pues existe una función psi en un subconjunto de Y que sería, bueno, pues justo la imagen
de x bajo esta psi, esta psi, pero esta psi es un isomorfismo, perdón, quiero decir una isometría, ¿sale? Mientras que esto es simplemente la inclusión, ¿no? La inclusión de este subconjunto de Y, ¿sale? Entonces, pues esencialmente lo que está ocurriendo es que nuestro X, que es isométrico a su imagen, pues está encajado, está contenido dentro de Y, ¿sale? Pero, y justamente una completación de un espacio X, pues tiene que ser otro espacio que sea métrico y completo, para el cual exista un encaje isométrico, pero además que la imagen de ese encaje isométrico sea denso, un subconjunto denso de Y. La densidad, ¿para qué? Pues para que estemos seguros de que no hemos introducido más que lo que es estrictamente necesario, ¿no? Bueno, como ustedes saben, si nosotros tenemos una sucesión de Cauchy en un espacio, ¿verdad? Bueno, pues si esta es convergente, pues tiene que ser convergente a un punto de la cerradura de ese subespacio, ¿no? Entonces, bueno, por eso realmente el Y tendría que ser igual a la cerradura de psi de X, es decir, tendría que ser el psi de X un subconjunto denso de Y, ¿sale? Entonces, pues por definición así queda, ¿no? Una completación de un espacio métrico X, D es otro espacio, digamos, Y, D', donde donde la métrica de prima es completa sobre Y. Y todo esto junto con una función, digamos, phi de X en Y, que es un encaje isométrico, y de tal manera que la imagen de es un subespacio denso de Y, ¿sale? Eso es. Entonces ahora vamos a ver cómo es posible que, dado un espacio métrico, podemos encontrar uno métrico completo en el cual nuestro espacio original esté encajado densamente. Bueno, pues vamos a hacer trucos conjuntistas como es costumbre, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, digamos, empezamos con nuestro espacio métrico XD. Y bueno, a sabiendas de que lo que le puede faltar a nuestro espacio es límites para las sucesiones de Cauchy, vamos a utilizar precisamente a las mismas sucesiones de Cauchy, salvo con algunos detalles, como los propios puntos a donde tienen que ser convergentes estas sucesiones de Cauchy. Suena un poco raro quizás, pero digamos el espacio o los ladrillos, los átomos que va a tener el conjunto subyacente de este espacio métrico, es decir, los puntos de ese espacio métrico van a ser clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos clases de equivalencia, pero con respecto a qué relación de equivalencia, pues fíjense ustedes, si nosotros tenemos dos sucesiones, digamos la de los xn y la de los yn, digamos xn y yn sucesiones de Cauchy en X, diremos que son equivalentes, o que son, mejor dicho, que son similares. Si en caso de ser convergentes, pues convergen a la misma cosa, es decir, que para cualquier epsilon exista una n, de tal manera que las xn y las yn sean epsilon parecidas, es decir, que para todas las n mayores o iguales que esta n,
la distancia entre xn y yn sea menor que esta epsilon, ¿sale? O sea, a partir de una n ya se parecen en menos que epsilon, a partir de una n más grande se parecen en menos que otra epsilon más pequeña, y así sucesivamente, ¿no? O sea que a la larga, pues esas dos sucesiones van pareciendo, los términos de una se van pareciendo los términos de la otra, ¿sale? Esa es la relación. Entonces, bueno, en los ejercicios pueden ver ustedes que se deja como tarea que la similaridad es relación de equivalencia. Y por tanto, bueno, entonces tenemos derecho a hablar del cociente, ¿no? El cociente, bueno, vamos a denotar por c de x a las sucesiones de Cauchy. En nuestro x, y vamos a escribir así: churrito, digamos xn, churrito yn, significa que xn es similar a yn. Entonces, pues si nosotros le llamamos y a el cociente de las sucesiones de Cauchy sobre x módulo la similaridad, entonces este y es precisamente el conjunto de ladrillos, es decir, los átomos, los puntos de nuestro espacio métrico. Entonces ahora hay que decir cómo vamos a medir la distancia entre dos de los puntitos de y, ¿sale? Bueno, medir la distancia entre dos puntos de y será medir la distancia esencialmente entre pares de conjuntos, de sucesiones representantes, ¿no? Digamos, en Y lo que hay son clases de equivalencia, y nosotros podremos extraer representantes de cada una de esas clases de equivalencia y ver que pues medir la distancia, ¿no? Entre entre dos representantes, ¿no? Entre representantes de diferentes clases de equivalencia. Y eso lo podemos hacer pues de la siguiente manera. Digamos, se puede definir la función d entre pares de sucesiones. Digamos, la distancia entre la sucesión de los xn's y la sucesión de los yn's será entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de las distancias entre los correspondientes términos enésimos de las dos sucesiones, ¿sale? Entonces miren, fíjense así, si nosotros tenemos por ejemplo una sucesión aquí, si estos son los xn's y estos son los yn's, entonces nosotros vamos midiendo la distancia de, digamos por ejemplo, de x0 a y0. Esto se ve un poquito mal. Nosotros aquí tenemos a los yn's, ¿sale? De x0 a y0, de x80 a y80, de x300 a y300, y así, ¿no? Y bueno, pues al final la distancia entre estas dos sesiones será pues el límite de las distancias entre los xn's y los yn's, ¿va? A la larga. ¿Cuál es eso? Ahora, esta relación está bien definida. O sea, realmente, bueno, en los ejercicios van ustedes a ver que esta relación, pensada como una relación entre clases de equivalencia, pues es una relación bien definida, en el sentido de que si nosotros decimos la distancia entre la clase S1 y la clase S2 es igual a la distancia entre algún representante x1 de S1 y un representante x2 de S2, ¿no? Donde x1 está entonces en S1 y y2 está en S2, ¿no? El asunto es que si nosotros tomamos diferentes representantes de una misma clase de equivalencia, entonces las distancias van a ser las mismas. Es decir, que digamos que la distancia de entre xn y yn va a ser igual a la distancia entre xn' y yn', donde bueno, o cuando nuestro xn sea similar a la sucesión de los xn',
y la sucesión de las YNs sea similar a la sucesión de las YN primas. ¿Sale? Esto se va a poder, y yo creo que esta es la parte un poco más complicada de la demostración. El argumento es el siguiente, fíjense ustedes, piensen aquí, vamos a dibujar a los XN, digamos, vamos a dibujar a la sucesión de los XN, pues más o menos así. Y vamos a dibujar a la sucesión de los YN, pues como por acá así. ¿Sale? Pero bueno, lo que tendríamos que probar nosotros es que cualquier cosa que sea similar a la sucesión de estos negritos, ¿verdad? Tiene que distar lo mismo que cualquier cosa que sea similar a la sucesión de los rojitos. Pero fíjense ustedes, esto es cierto, porque fíjense, si esta sucesión de azulitos es similar a la sucesión de los negritos, entonces eventualmente los azules van a ser muy próximos a los negros. Y si nosotros tenemos otra sucesión, digamos, de verdes que son que es similar a la sucesión de los rojos, pues también eventualmente van a ser muy próximos a los rojos. Entonces, digamos que pues para una épsilon dada, si nosotros nos vamos suficientemente lejos, van a pasar dos cosas. Va a pasar que los azules van a ser muy próximos a los negros. Va a pasar que los verdes van a ser muy próximos a los rojos. Y por tanto la distancia entre el azul y verde va a ser muy próxima a la distancia entre rojos y negros. Y bueno, pues haciendo los trucos típicos con las epsilon, por ejemplo, partir la epsilon en 3 pedacitos y demás, esas cosas que todo el mundo se acuerda cómo se hacen, usar y más la desigualdad del triángulo, entonces nosotros podemos ver que ocurre esto exactamente, ¿no? Esto que estamos diciendo aquí, ¿no? Aunque bueno, yo aquí fui un poco abusivo y puse esta D en lugar de la D que sí debería ser, que es esta D, ¿no? Esta D grande es la distancia entre sucesiones de Cauchy. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, entonces, superado este asunto, nosotros ya tenemos al menos una función que está definida entre pares de clases de equivalencia. Bueno, por supuesto, se tiene que demostrar que esta D es una métrica, es decir, satisface pues las tres propiedades, ¿no? La de ser simétrica, la de que la distancia de alguien a sí mismo es 0 y la desigualdad del triángulo. Bueno, pues esto se tiene que hacer también un poco con algo de artesanía, sobre todo la desigualdad del triángulo. Y finalmente, entonces, lo que se tiene que probar, bueno, son dos cosas. Uno, que el espacio X está encajado en el espacio Y. Y la forma de encajar a X en Y, pues es a través de las sucesiones constantes, precisamente, ¿no? Si nosotros tenemos un X en X, entonces la sucesión constante X, pues es una sucesión, y esta tiene una clase de equivalencia, digamos, vamos a denotarla así entre paréntesis cuadraditos, ¿no? La clase de equivalencia de X, todas las sucesiones de Cauchy que son similares a la sucesión constante X. Entonces, esta resulta ser un isomorfismo, es un encaje isomórfico, es un encaje isométrico. ¿Sale? En segundo lugar, este espacio Y es completo. Si ustedes toman cualquier sucesión de Cauchy de elementos de Y, lo que van a obtener es bueno, van a poder obtener una sucesión que es el límite de esa sucesión de Cauchy. ¿Cómo se hace esto? Esto es una cosa muy bonita.